buenas noches y bienvenidos una vez más a Debería Ser Noticia, el programa de los inconformistas donde les vamos a contar todo lo políticamente incorrecto. Y llegamos después de una semana cargada de novedades, pero nos queremos centrar hoy en la que ha protagonizado el debate político y es la reforma para aprobar un nuevo Consejo General del Poder Judicial que ha llevado a cabo PSOE con Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley orgánica para cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Queremos hablarles de ello. Independencia del Poder Judicial, una noción que está en el punto de mira, una noción que además está en la cuerda floja. Pero, ¿qué es lo que pasa con el Poder Judicial en España? Esta mañana, tras la reunión del Consejo de Ministros, Adriana Lastra y Pablo Echenique anunciaban una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para convertir el Consejo General del Poder Judicial en un órgano dependiente del Gobierno. Pero, ¿cómo está configurado nuestro sistema ahora? ¿Cuál es el problema de la justicia en España? El artículo 117 de la Constitución proclama la independencia del Poder Judicial y su separación del Legislativo y el Ejecutivo. La norma suprema asimismo establece en el artículo 122 que el órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, estaría formado por 20 vocales, 12 elegidos entre jueces y magistrados, 4 elegidos por el Congreso y 4 elegidos por el Senado, rigiendo una mayoría de 3/5 para todos los casos. Así, en la etapa constitucional se quiso garantizar esta independencia mediante un desarrollo normativo. Llegó así la primera Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica /1980, que estableció que de los 20 vocales, los 12 jueces fuesen elegidos por los propios jueces mediante votación. De esta manera, al elegir los propios jueces a la mayoría de los vocales, 12 de 20, se garantizaba la independencia del Poder Judicial respecto del poder político, que solo elegía a 8 de los 20. Pero la cosa cambia en 1985, que se aprueba una nueva ley orgánica para el Poder Judicial por la que los políticos pasarán a elegir a los 20 vocales, y es desde entonces que ya no puede decirse que el gobierno del Poder Judicial sea un órgano independiente, porque es elegido íntegramente por los partidos políticos. En cualquier caso, con la ley de 1985 se obligaba a los partidos a consensuar la elección de los vocales si es que la mayoría exigida era cualificada de 3/5. Así, por lo menos, se podía llegar a impedir la imposición partidista de vocales por gozar de la mayoría en las Cortes. De hecho, la propia Constitución estableció la misma mayoría por tratarse de una elección tan delicada, una elección que ahora el Gobierno quiere apropiarse, cargándose no solo la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino también la propia Constitución. Conclusión: desde la reforma de 1985 se perdió la independencia del Gobierno de los jueces, pero esa politización se veía moderada. Ahora la politización podrá ser absoluta, eso sí, si Europa lo tolera, porque nuestro sistema de elección de vocales incumple lo establecido en la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, que impone a los Estados europeos que en los órganos de gobierno del Poder Judicial al menos la mitad de los vocales sean jueces elegidos por los jueces. Y en sucesivos informes Greco, el Consejo de Europa ha venido reprochando a España su sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Nuestro sistema, según este, no solo no garantiza la independencia del Poder Judicial, sino que promueve la corrupción. En definitiva, una reforma que nos aleja más todavía de los estándares europeos y nos acerca a los de cualquier régimen totalitario. Malas noticias para la separación de poderes. Y conociendo el marco jurídico de lo que es el Poder Judicial, ahora vamos a hablar del Consejo General del Poder Judicial con mayor profundidad, y lo hacemos con Juan Ramón Rayo. Una democracia liberal no se basa únicamente en la soberanía del pueblo, esa sería la parte de democracia, sino sobre todo en limitar lo que ese pueblo soberano puede hacer. Esa sería la parte de liberal. La democracia liberal no eleva la voluntad general a la categoría de ley, sino que lo que hace es establecer una serie de restricciones a esa voluntad general, que se llaman derechos y libertades individuales, que salvaguardan a cada persona, a cada individuo, a cada ciudadano, frente al rodillo de la mayoría. A su vez, y para garantizar que el Estado no tendrá la tentación de conculcar esos derechos y libertades fundamentales normalmente consagrados en la Constitución y que, como digo, suponen restricciones a lo que el Estado, en representación supuesta del pueblo, puede hacer legítimamente contra ciertas personas, para salvaguardar el respeto a esos derechos y libertades
fundamentales, la democracia liberal también suele requerir de la fragmentación de los distintos poderes del Estado para que todo el imperium estatal no recaiga en manos de una misma persona. Y más en particular, la democracia liberal suele exigir la separación de tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Cuál es el propósito de que estos tres poderes permanezcan separados e independientes el uno del otro? Imaginemos que una sola persona o un solo equipo oligárquico de personas concentra en sus manos estos tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bien, esta persona o este grupo de personas podría, por un lado, aprobar las leyes, efectuar los mandatos sobre la sociedad que ellos consideraran oportuno aprobar y efectuar. Por tanto, ejercerían competencias legislativas. A su vez, esa misma persona y ese mismo grupo tendría detrás de sí, tendría en sus manos el poder coactivo del Estado para forzar el cumplimiento de esas leyes que ellos mismos han aprobado. Por tanto, tendría en sus manos el poder ejecutivo. Pero es que a su vez, aunque ese poder ejecutivo decidiera saltarse caprichosamente las leyes que ellos mismos han aprobado, si ese poder ejecutivo se saltara las normas que ellos mismos se han dado para regular la coexistencia entre el Estado y el resto de la sociedad, no pasaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esas mismas personas serían las encargadas de juzgar si se han cumplido las normas que ellas mismas han aprobado y que ellas mismas han ejecutado como consideraban oportuno, o si no lo han hecho. Pero evidentemente, si ellos mismos son juez y parte, ellos mismos pueden dictaminar que, aunque haya habido un incumplimiento flagrante de las normas que ellos mismos han aprobado, que en realidad no se han incumplido las normas y que por tanto todo se ha desarrollado conforme a la ley. Decía James Madison, uno de los padres de la democracia estadounidense, y tal como recojo en mi último libro, Liberalismo, los 10 principios del orden político liberal, que la acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en unas mismas manos, sean estas manos las de una sola persona o las de muchas, sea ese poder hereditario, autoproclamado o elegido, constituye con rigor la definición misma de tiranía. Es decir, que la concentración de poderes era algo propio de los tiranos. Y es que una vez el Ejecutivo controla el Legislativo, el Ejecutivo puede transformar sus caprichos en leyes, es decir, en mandatos generales para todos los individuos. Y una vez desarmado el Poder Judicial como contrapeso frente a los caprichos del Ejecutivo canalizados a través del Legislativo, ni siquiera los tribunales son capaces de tutelar la vulneración de los derechos individuales materializado en ese capricho del Ejecutivo transformado en ley general. Fusionar todos los poderes en uno es exactamente la definición de poder estatal arbitrario, de poder estatal sin ningún tipo de limitación más allá de la voluntad de aquellos que controlan en última instancia el Estado, es decir, más allá de la voluntad de aquellos que integren el Ejecutivo. Por eso resulta tan preocupante que PSOE y Unidas Podemos, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, pretenda ahora consumar su asalto definitivo contra el Poder Judicial, contra la parcial independencia del Poder Judicial en España. Y digo parcial independencia del Poder Judicial en España porque hasta la fecha el Poder Judicial ya estaba politizado en España. Sin embargo, con la reforma del Consejo General del Poder Judicial que planean aprobar Unidas Podemos y el PSOE, esa politización se incrementa todavía más. Hasta el momento, los distintos partidos del arco parlamentario tenían que pactar y tenían que consensuar los miembros que iban a integrar el gobierno de los jueces. No es que eso no politizara, evidentemente, el gobierno de los jueces, pero era, digámoslo así, una politización transversal. Es decir, no se escoraba la politización hacia ningún partido en particular, hacia ningún partido en concreto, porque todos ellos tenían que pactar, tenían que consensuar por mayoría cualificada los miembros de ese Poder Judicial. La reforma que están buscando PSOE y Podemos pretende empeorar todavía más este sistema que ya de por sí era un mal sistema. ¿Y por qué razón?
porque lo que pretenden es que solo sea necesaria no mayoría cualificada de 3/5 partes del Congreso, sino simplemente mayoría absoluta del 50% más 1 del Congreso. ¿Esto qué significa? Que a partir de ahora los miembros del Consejo General del Poder Judicial podrán ser escogidos no por el conjunto de la casta política, sino por un subconjunto de esa casta política, que es la casta partidista gubernamental. Aquella coalición política que controle el gobierno también controlará el Poder Judicial sin ni siquiera el contrapeso de requerir un cierto consenso con fuerzas opositoras representadas en el Parlamento. El politólogo Bruce Bueno de Mesquita tiene un libro bastante interesante que se llama El Manual del Buen Dictador. ¿Cuál es la tesis de Bueno de Mesquita? Bueno, lo que señala este politólogo es que en todo sistema político, sea cual sea, no necesariamente una democracia, también una monarquía absoluta o una dictadura comunista, en todo sistema político existen 3 grupos que son los que determinan quién detenta el poder dentro de ese sistema político. El primer grupo es lo que él llama selectores nominales. ¿Qué son los selectores nominales? Aquellos que en última instancia tienen algo que decir en la selección, en la elección de quién va a ocupar el poder político. En una democracia como la española o como la estadounidense estaríamos hablando de los votantes. Los votantes, en teoría, son la última voz que selecciona quién va a ocupar el poder político dentro del Estado. El segundo grupo son los llamados selectores reales. ¿Qué son los selectores reales? Los que de verdad escogen quién detenta el poder político. Por ejemplo, en el caso de España, los selectores reales serían los diputados en el Congreso. ¿Por qué? Pues porque son ellos los que de verdad votan, por ejemplo, al presidente del gobierno o, en el caso que nos ocupa, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y el tercer grupo es lo que Bueno de Mesquita llama coalición ganadora. ¿Qué es la coalición ganadora? Aquel subconjunto de los selectores reales que realmente es necesario para escoger, para seleccionar a quien va a detentar el poder político. Al fin y al cabo, no necesitamos una unanimidad de todos los diputados del Congreso para escoger al presidente del gobierno. Y hasta el momento tampoco necesitábamos unanimidad del Congreso de los Diputados para escoger a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Únicamente necesitábamos 3/5 partes del Congreso. Por tanto, la coalición ganadora sería aquellos selectores reales que hacen falta para escoger al presidente del gobierno, mayoría absoluta, o aquellos selectores reales que hacen falta para escoger al Consejo General del Poder Judicial, 3/5 partes del Congreso. Y la tesis de Bueno de Mesquita es que el buen dictador, aquel que es capaz de mantenerse indefinidamente en el poder, es aquel que aplica sobre todo 2 reglas. Primero, mantener la coalición ganadora tan pequeña como sea posible. Es decir, que los selectores reales que tengan poder efectivo para determinar quién gobierna y quién no gobierna sean muy poquitos. Y la segunda regla es mantener los selectores nominales, el electorado, por ejemplo, lo más amplio que sea posible. ¿Por qué razón? Porque si los selectores nominales son muchísimos, nadie tiene realmente poder para influir individualmente sobre el poder estatal, sobre quién detenta el poder estatal. Estamos, por tanto, asistiendo a una degeneración acelerada de los pesos y contrapesos que, ya muy débiles, seguían limitando, seguían contrarrestando la arbitrariedad del poder ejecutivo en España. Esto no significa que la ley que está todavía en vigor para escoger a los miembros del Consejo General del Poder Judicial sea una buena ley. No lo es porque los jueces seguían estando politizados, no por una coalición política tan pequeña como la que ahora pretenden impulsar PSOE y Podemos, pero en todo caso sí por una coalición política más amplia, que es, como digo, la que está en vigor, 3/5 partes del Congreso. En realidad, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que no lo olvidemos es el gobierno de los jueces, deberían ser escogidos por los propios jueces, es decir, por aquellos que van a ser gobernados por el Consejo General del Poder Judicial. Los jueces son funcionarios de carrera, es decir, son personas que en teoría ya han pasado unos filtros de mérito y capacidad para ostentar uno de los poderes del Estado, el poder judicial.
y por tanto deberían ser ellos los que escogieran a sus representantes, a sus gobernantes dentro del Consejo General del Poder Judicial. Solo así se garantizaría que el Poder Legislativo tiene su cauce, que el Poder Ejecutivo está sometido al cauce del Poder Legislativo y que el Poder Judicial es realmente independiente de los otros dos y puede controlar y tutelar los excesos que cometan los otros dos. Pero evidentemente el objetivo de terminar de dinamitar la separación de poderes en España es precisamente ese: que nadie pueda controlar al Poder Ejecutivo y que por tanto el Poder Ejecutivo detente un poder absoluto sobre los ciudadanos, que ni siquiera la Constitución pueda suponer un contrapeso frente al rodillo del Poder Ejecutivo, porque en última instancia la Constitución será interpretada por unos tribunales que en última instancia estarán controlados por el Poder Ejecutivo a través de su selección arbitraria de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Como decía Madison, tal como hemos recordado antes, aquella persona o aquel grupo de personas que concentren en sus manos los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, es lo que podemos calificar en rigor como un tirano. Y parece que la politización del Consejo General del Poder Judicial es el único tema de la semana, pero como les decíamos, esta semana ha venido cargada de novedades, como es el anuncio después del Consejo de Ministros por parte de Yolanda Díaz e Irene Montero de una nueva normativa en materia laboral para acabar con la brecha salarial. Presten atención. Ustedes por su presencia, efectivamente estamos ante un hito histórico con dos normas que van a cambiar la faciana legislativa de nuestro país y, si me permiten, también que nos van a colocar en la mejor posición acerca de la transparencia retributiva en el conjunto de los países de nuestro entorno. España, tras la promulgación de estas normas, junto con el Real Decreto 619, se coloca, insisto, en el frontispicio de la transparencia retributiva y también en el franco, y el debate que está ahora mismo en la propia comisión, también se posiciona firmemente acerca de la materia que tiene que ver con los planes de igualdad en las empresas. Dicho muy rápidamente, a partir de hoy se acabó que un hombre y una mujer en nuestro país, en nuestras empresas, puedan percibir emolumentos, retribuciones diferentes. Esto es lo que propician estas normas que hoy publicamos. Se acabó. Esto desaparece de nuestra formulación jurídica. Pero digo más, con estas dos normas damos un paso de gigante, pues lo que hacemos es eliminar una aberración que es jurídica, digamos que toda la época democrática ha transitado con normas muy relevantes en términos de igualdad, pero que abundaban en el aspecto declarativo de las mismas. Ahora mismo lo que hacemos es avanzar, dotar al entramado jurídico de una norma que, lo que garantiza es la efectividad para la corrección de estas medidas en las empresas. Pero no solo es una aberración jurídica, es también erradicar una aberración que es democrática, pues excluye y diferencia y vulnera derechos fundamentales de la mitad de la población trabajadora y también ciudadana. Esto también es clave, han de ser negociados y, obviamente, junto con los planes de igualdad se van a incorporar las auditorías salariales. En definitiva, que hemos decidido en nombre del Gobierno de España no solamente esperar a que el mundo cambie, sino justamente, como les había dicho al principio, intervenir en aras a la igualdad entre hombres y mujeres, y desde luego creo que hoy es un día de satisfacción porque, insisto, nos colocamos en lo más avanzado de los países de nuestro entorno. Por cómo esta crisis, cómo esta emergencia sanitaria, social, económica está afectando de forma particular y de forma especial a las mujeres. No es una particularidad de esta crisis, todas las crisis económicas se han cargado históricamente sobre los hombros de las mujeres y somos conscientes, desde el principio de esta situación de emergencia lo hemos sido, de que si no hacemos políticas públicas para evitarlo, el peso de esta situación de emergencia volverá a recaer sobre las mujeres y, sobre todo, de que se pueden producir retrasos, retrocesos de muchos años en el acceso efectivo de las mujeres a muchos de los derechos que ellas mismas, con su esfuerzo, con el del movimiento feminista, con el trabajo también de muchas mujeres a nivel institucional, se han ido conquistando en los últimos años. Estoy pensando en la precarización del trabajo, estoy pensando en la vuelta masiva a los hogares que pueden vivir las mujeres que abandonen sus trabajos para dedicarse a tareas de cuidados, estoy pensando, por tanto, en salidas estructurales de las mujeres del mercado de trabajo y
no querría olvidarme de señalarles la influencia que tiene esto en la independencia económica de las mujeres, es decir, el efecto que puede tener sobre la dependencia económica de las mujeres y, por tanto, también sobre las violencias machistas. Una de las bases más importantes cuando hablamos de violencia machista, del origen de la violencia, por tanto, de los elementos que tenemos que combatir si queremos erradicar las violencias machistas, es precisamente la dependencia económica de las mujeres o la situación de precariedad de las mujeres. Así que a un contexto ya de por sí de precariedad laboral y de enormes dificultades de las mujeres en el mercado de trabajo, sumado a una sobrecarga de los cuidados, podemos sumar esta emergencia y somos conscientes de que si no hacemos nada y si no hacemos políticas públicas para evitarlo, pues se pueden producir retrocesos de muchos años en el acceso de las mujeres a derechos que, como decía, pues, han sido conquistados con muchos cuerpos, con muchas vidas, con mucho esfuerzo durante décadas por las mujeres en nuestro país y en todo el mundo. Y precisamente de feminismo y Ministerio de Igualdad queremos hablar y lo vamos a hacer con un tío blanco hetero. Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy voy a hablaros del discurso de Irene Montero, el discurso de la reina, el segundo discurso demagogo que pronuncia esta señora, la ministra de Igualdad. Y yo la verdad es que cuando la escucho dar estos speeches victimistas, yo lo que me pregunto es ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué necesidad tiene de ponérnoslo tan fácil a los youtubers y a todos los que somos críticos con el feminismo con discursos como este? Irene Montero, ¿por qué insistes y perseveras en quedar como el culo? No sé si eres consciente del ridículo que haces, no sé ya si todo es una cortina de humo para tapar la posible imputación de tu pareja y el líder de tu partido, Pablo Iglesias, no lo sé, estoy confundido. ¿Por qué haces esto, Irene Montero? ¿Por qué te haces esto a ti y por qué nos haces esto a nosotros? ¿Qué necesidad tienes como ministra de Igualdad de ponerte pues como este manto morado, ella abanderarte como representante y portavoz de todas las mujeres de España y decir toda esta sarta de chorradas? ¿Qué necesidad había? ¿Es para llamar la atención? ¿Porque necesitas ser el foco de todas las miradas y últimamente pues interpretas que la gente no te hace el suficiente casito? ¿Qué es? ¿Es porque hace unas semanas se destapó que ya sabíais de la peligrosidad de la pandemia 50 días antes de celebrar vuestro 8M? ¿Qué es lo que os pasa? Y bueno, para los que no os hayáis enterado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una comisión del Congreso, pues abordó la pregunta de ¿qué es ser mujer? E Irene Montero, como ya nos tiene acostumbrados, pues decidió explayarse con un grandilocuente discurso demagogo, victimista y sesgado a partes iguales, en el que básicamente, en nombre de todas las mujeres de España y todas las mujeres del mundo, ¿por qué no, Irene? ¿Por qué no? Pues explicaba lo que significaba ser mujer de la siguiente manera. Usted me decía, ¿qué es ser mujer? Pues mire, para una persona que es feminista, ser mujer significa más riesgo de pobreza, más riesgo de exclusión social, más riesgo de sufrir violencias. Voy a hacer un inciso aquí porque Irene Montero dice que las mujeres tienen más riesgo de sufrir violencias y eso es mentira. Las mujeres tienen más riesgo de sufrir agresiones físicas graves en el ámbito de la pareja íntima, en el ámbito doméstico. Los que tienen más riesgos en términos generales de ser agredidos o ser víctimas de homicidios son los hombres. Hablando en términos generales, aquí la ministra dice que las mujeres tienen más riesgo de sufrir violencias, pero no especifica que desde luego no en todos los ámbitos, ya que en todos los ámbitos, en un ámbito más generalista, los más proclives a sufrir violencias, agresiones y homicidios son los varones. Sigamos. Más riesgo de cobrar menos por el mismo trabajo. Más riesgo de asumir todos los cuidados. Más riesgo de no poder desarrollar plenamente sus proyectos vitales porque tiene que dedicarse a otras tareas de las que los hombres no se hacen cargo, desgraciadamente, en igualdad de condiciones. Ser feminista es saber que una sociedad feminista, y ser mujer es saber que una sociedad feminista es una sociedad mejor para las mujeres y también para los hombres. Otro pequeño inciso, ¿vale? Teniendo en cuenta que esta es la ministra de un ministerio que se llama el Ministerio de Igualdad, que se supone que se preocupa por buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Me pregunto cómo después de enumerar solo aquellas categorías que afectan desproporcionadamente a las mujeres, se supone que va a construir una sociedad mejor para hombres y mujeres por igual, porque de los problemas que afectan desproporcionadamente a los hombres no ha dicho nada, y de esto hablaremos más adelante. Lo que me pregunto es ¿qué es para ustedes ser mujer? Lo que me pregunto es ¿qué es para ustedes ser mujer? Porque como ustedes dicen que la ideología de género es un invento social comunista, como dicen eso, me pregunto ¿qué es para ustedes ser mujer? ¿Cómo se explican ustedes que haya muchas más mujeres que hombres en riesgo de pobreza o exclusión social? ¿Cómo se explican ustedes la brecha retributiva? ¿Cómo se explican ustedes las violencias machistas? Si para ustedes ser mujer no es todas esas cosas, me pregunto ¿qué significa para ustedes ser mujer? Porque para las mujeres en España y en el mundo, ser mujer es lo que yo le he dicho. Ser mujer es
Saber que tienes más riesgo de sufrir violencias. Ser mujer es saber que tienes más riesgo de pobreza, que te va a costar el triple demostrar tu valía, que vas a cobrar menos por el mismo trabajo. Eso es ser mujer, para la mayoría de las mujeres, no para mí, señoría, ni para este gobierno solamente, quiero decir. Para las mujeres eso es ser mujer. La pregunta es, ¿qué es para ustedes ser mujer? Si niegan todas esas discriminaciones, que son la realidad cotidiana de las mujeres en nuestro país. Pues bueno, Irene Montero, yo no soy mujer ni pretendo serlo, pero afortunadamente entiendo que ser mujer es algo más que todas estas cosas que has enumerado. Sin embargo, que tú, en nombre de todas las mujeres de España y del mundo, interpretes que esa es la única realidad de las mujeres y que esa forma victimista de mirar la realidad es la forma victimista en la que se supone que la miran todas las mujeres también, pues me parece una osadía propia de fanáticos que respetan muy poco al colectivo que dicen representar. Y más allá de eso, te diré que no sé muy bien lo que pretendes con estas chanzas de pseudo religión feminista que te marcas de vez en cuando en el Congreso, pero que desde aquí te invito a continuar interpretando, porque me da un poco la sensación de que cuanto más gilipolleces de este tipo dices, más mujeres se encabronan con el discurso que tienes, que se supone que dice representarlas. De hecho, yo hago la prueba y cada vez que repites discursos diciendo esas tonterías, yo se los pongo a muchas mujeres de mi alrededor, poco sospechosas de votar a Vox, ya te lo digo, y les pregunto que qué les parece que Irene Montero hable en esos términos en nombre de todo el colectivo de mujeres, es decir, en nombre de ellas. Y lo que me suelen contestar es: hay que ver la poca vergüenza que tiene esta chica. Por lo tanto, Irene Montero, yo celebro que sigas teniendo pues estos arranques en público diciendo toda esta sarta de gilipolleces, porque creo, y ya lo he dicho en anteriores ocasiones, que es necesario que las mujeres se levanten y se rebelen contra este tipo de mensajes. Y me da la sensación que la forma paternalista, condescendiente, victimista en la que hablas del colectivo al que se supone que dices representar, pues agiliza un poquito las cosas. Y para terminar, como me has dado un pase de gol, como me lo has puesto en bandeja de plata prácticamente, pues le voy a dar una vuelta a tu discurso y en vez de explicar lo que es ser una mujer, pues voy a explicar lo que es ser un hombre, recordando además todos esos parámetros que convenientemente te has olvidado en tu discursito. Adelante. Usted me decía, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre? Pues mire, para una persona que cree en la igualdad entre hombres y mujeres, ser hombre puede significar más riesgo de sinhogarismo, más riesgo de caer en alcoholismo y toxicomanías, más riesgo de fracaso escolar, más riesgo de cometer suicidio, más riesgo de ser víctimas de agresiones y homicidios, más riesgo de ser condenado más tiempo por el mismo tipo de delitos, más riesgo de sufrir accidentes laborales, ya que hacen los trabajos más arriesgados de los que las mujeres no se hacen cargo en igualdad de condiciones, desgraciadamente, más riesgo de ser las víctimas mortales en los conflictos militares. Ser partidario por la igualdad entre hombres y mujeres es saber que una sociedad igualitaria es una sociedad mejor para los hombres y también para las mujeres. Lo que me pregunto es qué es para ustedes ser hombre, porque como ustedes dicen que la perspectiva de género busca la igualdad entre hombres y mujeres, me pregunto por qué ignora todos los parámetros que acabo de mencionar. ¿Cómo se explican que de las personas que tienen que vivir en la calle, un 84% de ellas sean hombres? ¿Cómo se explican ustedes que el 80% de los suicidios sean hombres? ¿Cómo se explican ustedes la brecha penal que hay entre los dos géneros? ¿Cómo se explican ustedes los suicidios masculinos? Si para ustedes ser hombre no es todas esas cosas, me pregunto qué significa para ustedes ser hombre. Porque para los hombres en España y en el mundo, ser hombre es lo que yo he dicho. Ser hombre es saber que tienes más riesgo de cometer suicidio, de ser víctimas de agresiones y homicidios, que tienes más riesgo de quedarte en la calle, que te van a juzgar de forma más severa y que vas a tener a un ministerio de charos que paga religiosamente con tus impuestos, cobrando un pastón, y que se pasan los días perpetrando políticas que te van a discriminar por lo que te cuelga entre las piernas. Eso es ser hombre para la mayoría de los hombres, no solo para mí, un tío blancuetero, o para todos mis seguidores solamente. Para los hombres, eso es ser hombre. La pregunta es qué es para ustedes ser hombre, porque ustedes, desde vuestro ministerio de charos, mal llamado Ministerio de Igualdad, ignoran deliberadamente todas esas discriminaciones que son la realidad cotidiana de los hombres en nuestro país. Y esa, señoras y señores, desafortunadamente, pues es la otra cara de la moneda. La cara de la moneda de la que no se hacen cargo ni las feministas ni el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Pero una cara muy real y muy palpable y muy ignorada que deja en evidencia la utilidad de un ministerio llamado Ministerio de Igualdad. Y hasta que la perspectiva de género no deje de ser la perspectiva de uno solo de los géneros, en esta materia pues no avanzaremos ni una mierda. Y dejando de lado los anuncios del gobierno, ahora vamos a comentar uno que hacía el Fondo Monetario Internacional y se lo cuenta Wall Street Wolverine. Hoy no traigo precisamente buenas noticias. Este 2020 es complicado traer buenas noticias en el ámbito económico y aún más complicado si hablamos de España. Hoy el Fondo Monetario Internacional
ha revisado las previsiones de PIB de la mayoría de las economías desarrolladas y hay que decir que España no ha salido precisamente bien parada. El Fondo Monetario Internacional ha mejorado las previsiones del PIB de todas las economías desarrolladas a excepción de España. España es la única economía desarrollada que no se ha visto, digamos que revisada para mejor dentro de esta revisión del Fondo Monetario Internacional. El PIB de España se desplomará este año un 12,8%, el mayor desplome de toda la eurozona. También se vaticina una caída del 8,3% dentro de la zona euro. También el FMI ha dejado claro que cree que las previsiones que tiene el gobierno sobre la economía española son demasiado optimistas. El gobierno habla de una caída en el PIB del 11,8%. Como bien os digo, en el caso del Fondo Monetario Internacional hablan de un 12,8%. Por detrás de España tendríamos a Italia con una caída del 10,6%. Luego estaría Francia con un recorte del 9,8% y en el caso de Alemania un 6%. También el FMI ha dejado muy claro que estamos muy lejos de salir de esta crisis, que esto va para largo, que esta es la peor crisis desde la Gran Depresión. Os acordaréis por allá en marzo cuando yo hablaba de que esto no era ninguna broma y que estábamos viviendo historia. Hoy lo podéis ver materializado. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional tiene toda la razón. O sea, estamos muy, pero que muy lejos de salir de esta crisis. O sea, esto va para largo. Es más, yo soy de los que cree que en el caso de España, la economía y la gente en general está anestesiada porque todavía están los ERTEs. A partir de 2021 es cuando de verdad se va a ver la verdadera cara de esta crisis y las consecuencias, porque ahora mismo España está bajo los efectos de la morfina. Probablemente a partir de 2021 es cuando empiecen a surgir los dolores, porque la morfina deje de hacer efecto. Pero bueno, como bien comentamos en uno de los vídeos anteriores, Sánchez tiene un plan absolutamente infalible que va a reconstruir España. Veremos si lo consigue. Yo ya comenté que bajo mi perspectiva eso atufaba a Plan E. Yo creo que lo deberían rebautizar como el Plan F. Y bueno, ¿qué espera el Fondo Monetario Internacional para 2021? En el caso de España, un crecimiento del 7,2%. En el caso de Italia, un crecimiento del 5,2%. En el caso de Francia, un crecimiento del 6%. Y por último, en el caso de Alemania, un crecimiento del 4,2%. En el caso de Estados Unidos se habla de un recorte del 4,3% para 2020 y en 2021 un crecimiento del 3,1%. La única economía que crecerá este año será la economía china, con un crecimiento del 1,9%. Y se prevé para 2021 un crecimiento del 8,2% para China. Irónico que el único país que vaya a crecer este año sea precisamente China, el origen del virus. Yo no quiero alimentar aquí conspiraciones, pero da mucho que pensar. Y bueno, señores, si creíais que se acababan las malas noticias, no. Hoy traigo más malas noticias. Esta vez viene por la parte del Ministerio de Hacienda. Como saben, para este gobierno, lo hemos dicho desde el comienzo de esta legislatura, la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad. Y lo es porque no hay justicia social, no hay justicia tributaria, si algunos pretenden eludir los compromisos y las obligaciones que tienen el resto. Eso genera una competitividad desleal entre áreas de actividad económica, por ejemplo, y genera también un deterioro en la recaudación para blindar los servicios públicos que nos permiten a todos los ciudadanos ser iguales, al menos en el contrato social que estableció la Constitución. En primer lugar, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que los pagos en efectivo se van a limitar a 1.000 euros. Todo esto, evidentemente, para tener un mayor control sobre la economía sumergida. Esto hará que los pagos entre profesionales y empresas se queden limitados a 1.000 euros en efectivo y, en el caso de particulares, a 2.500 euros. Es decir, tú
Tú, como particular, vas a poder pagar en efectivo hasta 2.500 euros, pero entre empresas, entre profesionales, el límite va a estar en 1.000 euros en efectivo. También se reduce de 15.000 euros a 10.000 euros el límite entre particulares que tengan el domicilio fiscal en el exterior. Se prohíben las amnistías fiscales, ya que ya sabéis que en España ha habido alguna que otra, sobre todo la más reciente, la de Montoro. Se va a ampliar la lista de deudores con Hacienda. Antes el umbral estaba en 1 millón de euros, ahora se va a bajar a 600.000 euros para salir en esta lista. Se prohibirá el software de doble uso que supuestamente algunas empresas utilizan para tener una doble contabilidad, y además se quiere controlar más las criptomonedas. Básicamente se quiere obligar a los que tienen criptomonedas que declaren su posesión, ya sea en el interior del país o en el exterior. Estas declaraciones dejan en evidencia que el gobierno tiene poca idea sobre las criptomonedas, o sea, declarar la posesión de criptomonedas en el exterior. Se les ve informados. Se quiere crear una nueva obligación fiscal para las personas que tengan criptomonedas y hagan uso de ellas, para que se tenga, digamos que, un archivo de las personas que tienen criptomonedas y quiénes son sus beneficiarios cuando tú haces un pago y demás. Controlar lo incontrolable. También otra de las medidas que se enfocan a prevenir el fraude de estos nuevos usos tecnológicos tiene que ver con el mayor control de las llamadas criptomonedas. El objetivo es tener información sobre la tenencia y las operaciones que se realizan con estas monedas virtuales, tanto las que se sitúan en el territorio nacional como las que se encuentran fuera de España. Se afecta, evidentemente, a contribuyentes españoles. De esta forma, hay que informar de manera obligatoria sobre saldo y titulares de estas monedas, y también de las operaciones que se realizan con la misma, ya sea adquisición, transmisión, cobros o pago con este instrumento. ¿Cuánto espera recaudar el Ejecutivo con todas estas medidas? Pues 800 millones más. En términos macroeconómicos es una miseria. Así que nada, señores, como veis, hoy no vengo cargado de buenas noticias precisamente. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. He querido poner esta miniatura tan provocativa porque el gobierno no dejaba de mandar mensajes que puso en todos lados, en la prensa, de salimos más fuertes, y la realidad es que no salimos más fuertes, lo que salimos es más pobres. Y lo que queda, porque como bien os digo, España ahora mismo está bajo el efecto de la anestesia. Ya veréis cuando se vaya la anestesia. Y tras una semana en la que parece que la única corrupción de partidos es la del Partido Popular, tras la ratificación del Supremo el pasado miércoles, hoy queremos recordarles un discurso del vicepresidente segundo del Gobierno, hace ya 2 años, discurso que le convendría recordar. Buenos días a todos y a todas. La sentencia que hemos conocido hoy es una prueba más de que tenemos un partido delincuente a los mandos del Gobierno. Ninguna democracia avanzada puede aguantar un partido de delincuentes a los mandos del Gobierno, y la situación es muy grave. Creo que por una cuestión de dignidad democrática, la oposición deberíamos presentar una moción de censura. Y quiero decir que nosotros estaríamos dispuestos a apoyar al Partido Socialista si encabeza una moción de censura para sacar al partido delincuente del Gobierno. Nos llena de preocupación que el día de ayer Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco hayan sostenido con sus votos al Partido Popular después de lo que hemos visto hoy con esta sentencia. El problema no solamente es el PP y sus delincuentes, el problema es que Ciudadanos y el PNV sostienen al partido de los delincuentes en los gobiernos. Al gobierno le convenía llevar cuentas de los escándalos de los demás, pero cuando empezaron a ser suyos parece que perdió la cuenta, y hoy precisamente queremos hablar de eso, de los escándalos del gobierno, y lo hacemos con Libertad y Lucas Urja. Hoy tenemos que hablar. Estamos en una situación que de verdad que hay que parar un momento, sentarnos y hacer una reflexión y un análisis de lo que está sucediendo, porque es que no es normal. Voy a hacer una breve introducción, voy a exponer lo que está pasando, voy a hablar del presente y luego del futuro, de la que nos espera y de cómo se está recibiendo todo eso, porque de verdad yo necesito desfogarme, necesito soltarlo todo, porque no es normal y sí está ahí a lo suyo, ¿vale? Bueno.
Hasta Asif está nervioso por todo lo que está ocurriendo. Hagamos un breve recordatorio de lo que nos está gobernando, de lo que tenemos aquí encima, de lo que tenemos aquí metido en España. Estamos con un gobierno que, pues, se votó para otra cosa. O sea, se dijo que PSOE no iba a pactar en ningún momento con independentistas y con Podemos y todo eso, y lo primero que hicieron fue hacer eso. O sea, los votantes del PSOE ya de entrada no deberían estar del todo contentos, ya no deberían estar, pues eso, muy dados a aplaudir todo lo que está haciendo, pues, este tipo. Sin embargo, la cosa continuó. Salieron 200.000 escándalos, es que ya me he cansado de repetirlos, como aquel de Ábalos reunido con Delci, que tenía que estar detenida nada más pisar suelo español, pero bueno, hay reunidos en el aeropuerto, un montón de cosas más, un montón de situaciones que eran una locura que ya hemos olvidado, porque lo del corona nos ha borrado la mente, ya, bueno, es lo único que importa. Pero bueno, que al corona no pasaba mucho cuando la ONU ya estaba avisando, había 5 comunicados de la ONU avisando a España que cerrase, que tomase precauciones, estaba Italia confinada ya o con un montón de problemas, estaba Alemania diciendo que no, que la gente no fuese al 8M porque madre mía la que está liando aquí, y aquí no, aquí que fuesen, que les va la vida por simple propaganda política, por intereses políticos, pues por hacer piña por el partido, ¿no? Y exponiendo a la gente a la situación que se estaba dando cuando realmente sabían perfectamente eso, sabían lo que pasaba. Salieron unas grabaciones de Irene Montero hablando del tema de bueno, no hablamos de esto, qué tal, que no sé qué. Sabían perfectamente lo que había, tiraron para adelante y bueno, la que liaron. La que liaron fue poca, la peor gestión, España el peor en la gestión sanitaria y económica de la pandemia del corona, o sea, todo mal, todo horriblemente mal, en tema económico, en tema vidas, en todo. ¿Y todo esto cómo se lo ha tomado la gente? Pues sinceramente lo que estoy viendo es trincherismo absoluto. O sea, los unos contra los otros. Por lo menos no gobiernan los fachas. Ya está. Es que bueno, es que la derecha lo iba a hacer mejor. Hombre, es que es muy difícil hacerlo peor o igual. Es que somos campeones. Que ser el mejor no sale así como así. O sea, no me puedo yo poner a jugar a tenis y pues ser igual que Rafa Nadal. O sea, creo que tendría que esforzarme bastante y currármelo muchísimo si lo consigo. Entonces es difícil que otro partido consiguiese ser número 1, igual que lo ha sido el Pedro Sánchez. Y la reflexión que está teniendo la izquierda, pues, ¿dónde está? O sea, yo creo que algo se tiene que reflexionar en un partido, en el otro, en lo que sea. Pero es que veo mucha más reflexión en parte de Vox, diciendo, no, yo a Vox ya no pienso volver a votar, estoy viendo y tal. Quizás por estar más metido en el tema, más cercano pues a la gente de Vox, que me siguen más y demás. Pero por lo general, entre los votantes de PSOE que veo, y Twitter y todo, y mi entorno, lo que te dicen, pues eso, no se podía saber, aunque la ONU avisase, no se podía hacer mejor, aunque seamos campeones. No sé, no veo una reflexión y no veo que la gente se esté planteando nada. No digo ya cambiar su voto pues de PSOE a Vox o de Vox a PSOE o tal, pero la abstención no es algo que tengan demasiado en cuenta, o votar a otro partido de izquierdas o criticar a Sánchez. No, pues se quedan en la mentalidad esa de aplaudir y ya está, no hay cambio alguno. Cuando realmente esto que nos ha pasado, pues sí que efectivamente nos ha cambiado la vida a todos y ha cambiado el país y ya estamos en la nueva normalidad, pero no estamos en la nueva mentalidad. O sea, la nueva mentalidad no ha llegado en ningún momento, no me lo explico. Entonces, ¿qué tiene que pasar más? Porque van a pasar más cosas. Lo primero de todo que ha pasado ha sido pues la moción de censura que ha propuesto Vox, que PP y Ciudadanos han dicho que mira, no, mejor no. Como lo está proponiendo Vox y no queremos que vaya ahí el primero a la fila y tal, pues decimos que no, y dejamos a Pedro Sánchez ahí campar a sus anchas sin hacer absolutamente nada, que esto es lo que una estrategia horrible, sinceramente. O sea, ¿qué va a pasar? Ahora, pues el PSOE lo va a hacer horriblemente mal, pero no lo has quitado tú. Podrías haberlo quitado y no lo has quitado. Vox ha intentado quitarlo. Como estrategia para el PP no es muy buena. O sea, ahora contra PSOE, ¿a quién va a votar la gente en las siguientes elecciones? ¿Contra los que apoyaron esto y no quisieron hacer moción de censura o contra los que la hicieron? Pues posiblemente no cambie nada, porque no hay nueva mentalidad. La gente no está cambiando de parecer ni está demasiado crítica con nada. Simplemente, pues eso, es lo que hay, ¿no? Porque la gente no aprende. O sea, ahora vemos que van a hacer un techo de gasto brutal, van a hacer un gasto público exagerado. La flecha roja es el austericidio, el gran sufrimiento y una década perdida para nuestra economía. La morada es el funeral de la austeridad en España. El núcleo de la ideología neoliberal de partidos como PP, Vox y Ciudadanos ha sido derrotado y arrojado al basurero de la historia. Sí, claro, porque en plena crisis lo mejor que puedes hacer es gastar. Cuando no hay dinero, cuando no tenemos dinero, lo mejor es despilfarrar en absolutamente todo. Tal y como pasó en el plan E.
Es que en la anterior crisis pues también se intentó solucionar así, de la misma manera, y salían cosas muy locas como un cartel de 1.500 euros de 12 metros cuadrados para anunciar la compra de un ordenador. Es que en cada compra, en cada cosa se hacía un cartel enorme porque creaba puestos de trabajo, movía la economía, movía el dinero, y eso es buenísimo, de verdad. Gastar en carteles que dicen que has gastado dinero es lo mejor que se puede hacer pues para salir de una crisis, ¿no? Cuando no se está produciendo, lo mejor es producir cosas que no necesita nadie. Di que sí. Y me encanta porque dicen eso de que duró 10 años, ¿no? Mira, aquí tenemos la crisis de 2008, esta es, y ahora tenemos esta otra, o sea, fijaos, o sea, comparad una con otra. Y lo que se quiere hacer aquí pues es el plan E otra vez, pero mucho más bestia. Que el plan E lo que supuso es echar una patada para adelante, tener un tiempecito que no había crisis y luego retomarlo otra vez y estarnos un montón de años más porque se hizo precisamente el plan E. Esta inyección de dinero fue aquí y luego fue, pues eso, como se tenía que devolver, como tal, como cual. Es que endeudarnos no es una salida de la crisis, es simplemente expandirla durante esos 10 años. Y precisamente esos 10 años no fueron por culpa de austericidio, sino porque había que pagar todo eso. Si te endeudas, si esa es una patada hacia adelante, pues oye, alguien lo tendrá que pagar, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te pasas pagando eso? Pues años y años y años. Claro, es que se tiene que pagar. Eso no es magia, no aparece por arte de magia la riqueza. No, eso es endeudarse. Y ese gasto público es endeudarse cuando no hay dinero, no tiene sentido alguno. Entonces ahora mismo la gente pues vuelve a repetir lo que ya se ha hecho, que dices, bueno, pero igual es gente muy joven, gente que tendrá ahora 25 para abajo, esos no ganan elecciones, no consigues solo con esos ganar elecciones, lo consigues pues con un montón de gente que ha pasado esto y lo quiere repetir, pero muchísimo más bestia. Quiere repetir las mismas mecánicas que hubo aquí, porque la gente ya se ha olvidado del plan E y todo eso. Lo único que se acuerdan son los recortes del PP, porque evidentemente todas las televisiones están pues enfocadas a recordar eso todo el rato. Porque, por supuesto, el gobierno pues no tiene dinero, pero por lo menos tiene dinero para publicidad institucional, para comprar las televisiones y para tener pues todos los medios de comunicación a su favor. Qué bien, de verdad. Estamos en una situación guapísima, nos va a ir excesivamente bien, de verdad, lo vamos a disfrutar muchísimo, porque el hecho de que repitamos los mismos errores que en el pasado no significa que vaya a volver a salir mal. Quizá esta vez sale bien, ¿no? Quizá funciona esta vez, no ha funcionado nunca, ¿vale? Pero esta vez es con buena intención, ¿vale? Y entonces quizá funciona. Yo de verdad lo que os tengo que comentar y lo que tenemos que hablar aquí es... ¿De verdad no nos estamos planteando nada? ¿De verdad no ha habido reflexión en todo esto? ¿De verdad vamos a tener que repetir una y otra vez esto? Si tú eres alguien que ha cambiado de parecer en todo este tiempo, viendo todo lo que has visto, coméntamelo, porque yo necesito algo. Haz algo terapéutico por mí y dime que has reflexionado. Me da igual, aunque hayas cambiado tu voto de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de votar a no votar o de no votar a votar. Me da igual, pero quiero ver una reacción en la gente, que no simplemente se polarice la población y se apoye su bando de forma más fuerte cada vez porque es el suyo y se opongan al de delante. O sea, esta situación que se ha dado en Madrid de cuando confina Ayuso, toda la izquierda a protestar, pero cuando confina el PSOE, toda la izquierda a aplaudir, te han confinado igual, ¿eh? O sea, sigues sin poder salir de casa. Lo que pasa es que en vez de un partido lo ha hecho otro. ¿Cómo puede ser que te parezca bien una cosa cuando lo hace uno y mal cuando lo hace otro cuando hace lo mismo? No tiene ningún sentido. Entonces... ¿cómo puede ser? Es que no veo nueva mentalidad. Y hay que ir a por ella. Una nueva mentalidad de he aprendido. Da igual lo que hayas aprendido. Sinceramente ya me llega un punto que me da igual lo que hayas aprendido mientras hayas aprendido. Entonces si has aprendido algo, o si conoces a alguien que puede ser que aprenda algo, mándale esto. O dile, oye, dile a este youtuber que has aprendido algo y pues porque es que lo necesita. Necesita oírlo de alguien. Necesita ver que no sé, que las cosas sirven para algo, que la gente pues espabila, que la gente ve algo, reflexiona y lo interioriza y luego actúa pues respecto a eso, porque es que no lo estoy viendo, es que no sé qué está ocurriendo aquí, que no hay manera, pero bueno, nada, a cometer los mismos fallos. O sea, no esperéis que esto se solucione pronto, ¿vale? Porque como ya pasó en la anterior, pues volvemos a hacer lo mismo, solo que esta vez se ha hundido más la economía y quieren hacer un rescate más bestia. Y nada, pues otros 10 años o más, o 15, yo que sé cuántos, a pasarlo mal. Fantástico, porque se quiere hacer exactamente lo mismo. Bien. Me alegro muy fuerte. De verdad,
qué alegría. Y hoy queremos cerrar esta edición con una gota de música y lo hacemos con Isaac Parejo, que ha reclutado a distintos youtubers para sacar un poco de humor a toda esta situación. España, vamos a salvar de los que nos van a arruinar. Estamos a 2 pasos más para ser Venezuela ya. Tenemos un gobierno que le votan una y otra vez. Te mienten y lo sabes bien. Corruptos, yonkis del poder. Jamás nos vais a quitar, jamás nuestra libertad. Mi voz se va a escuchar de aquí a Galapagar. Vamos, vamos, que estoy repartiendo imputaciones y condenas. Eres prostitutas, cocaína y una bonita caja B que me la quitan de las manos, señores. ¡Arriba el progreso! Que estamos en la miseria, pero al menos no gobiernan los fachas. Vinieron a salvarnos de corruptos, esos del PP. El paro iban a bajar, pero entre los suyos nada más. España iban a arreglar, no existen ni desahucios ya. Y todo ahora va mejor, en serio, lo dice Ana Pastor. Jamás nos vais a quitar, jamás nuestra libertad. España merece más que una coleta sin lavar. Jamás hubo en la nación un sujeto más traidor. Postraos ante el dictador, espero el enterrador. Mienten y roban todo lo que quieren y más. Saben que España está dormida, pero va a despertar. Jamás nos vais a quitar, jamás nuestra libertad. Si queréis un 36, venid y me lo coméis. Jamás nos vais a encerrar, ni nos pondréis un bozal. Si queréis la sumisión, me encierras en un gulag. Jamás nos vais a quitar, jamás nuestra libertad. Romped todos a gritar que es un gobierno criminal. Hundirnos es la misión del coletas y el pelón. Los muertos les dan igual, el virus son ellos dos. Jamás nos vais a callar con vuestra red clientelar. Os queda muy poco ya, España va a despertar. Y con esta canción a mano de los principales youtubers nos despedimos de esta edición y nos vemos en la siguiente para seguir dando voz a todo lo que debería ser noticia. Lo hacemos en El Toro Televisión.